la revisora de la universidad. No sé si te dijo, no te ha comentado. No terminaste. Ya sacó todo su balance de aquí. ¿Todos los asientos están tomados? No, ¡Bienvenida! Gracias. Ah, gracias. Ya le queda poquito, no me falta nada. No está mal. Aquí te doy. Bienvenidas a todas nuevamente. Exactamente. ¿No vino la primera clase? Me fui a la otra hermana porque era de Sí, bueno, voy a ver qué con mi esposo. Oh, pero si lo tiene todo el tiempo con Pues yo usted. sé, yo sé. Sí, no sé qué para ti. Ay, perdón. Pues bienvenidas nuevamente a todas. Perseverante lo que yo miro. Vamos a comenzar con lo de Eclesiastés, porque como vieron en la clase anterior, el tiempo se nos vuela y queremos aprovechar todo el tiempo al máximo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el libro de Eclesiastés. Ese es otro de los rollos de pergamino, de los rollos de la Megilot. De este Eclesiastés. Y ese es un libro de historia, poesía o profecía. ¿Cuál es Eclesiastés? De poesía. Muy bien, muy bien. Esos rollos se leyeron todos los años como parte del ritmo espiritual, ritmo anual de los judíos como recordatorio. Y verán que, si me prestas un momentico tu hoja, estamos ahora en la página 3, ¿ok? En la página 3, si quieren apuntar ahí, si quieren apuntar en sus propias páginas, pero ahí estamos en la página 3, viendo lo de Eclesiastés. Y otra vez vamos a ver cómo nos recuerda de la salvación, del plan de Dios y del amor de Dios, porque ese era el papel de los rollos de la Megilot, para poder volver a esos ritmos espirituales y para poder recordar esas cosas todos los años. Había un momento para leerlos y vamos a ver lo que nos recuerda el libro de Eclesiastés. Como dijo la hermana, es un libro de poesía, muy bien. Y nos recuerda específicamente sobre la salvación y la redención, el plan de Dios y el amor de Dios. Yo sé que me estoy repitiendo, pero con la repetición se recuerda más. Con la repetición se recuerda más. Con la repetición se recuerda más. Ponemos atención. Ponemos atención. Entonces, con cada uno estoy explicando y recordándoles eso del papel de los rollos de la Megilot. Porque entendemos y recordamos por qué ellos anualmente se tenían que recordar de estas cosas. Porque si no estamos enfocados en eso, nos olvidamos del plan de Dios. Y que Él tiene el control de todo. Nos olvidamos del amor de Dios y cómo Él lo demuestra. Pero vamos a ver todo eso en el libro de Eclesiastés a través de la sabiduría. ¿Sí? Ok. Les voy a leer algo que escribí, como eso les da un bocadito también de algo del blog, porque esa fue una entrada en el blog una vez. ¡Qué hombre tan sabio! Yo crecí conociendo la historia de mis padres y por eso mismo no sabía lo que me esperaba en el futuro. Mi papá fue un líder muy respetado y él tenía una relación muy especial con Dios, aunque la manera en la que él y mi mamá se conocieron fue un punto muy bajo en lo que muchos vieron como una vida ejemplar. Mi papá se arrepintió y buscaba el corazón de Dios. Escuchando las promesas que él siempre proclamaba de Dios por creerle y su palabra fue inspirador. Sin embargo, me puse muy nervioso cuando una de las promesas me declaró el próximo rey. Me llamo Salomón y tenía miedo. Muchos de mis hermanos querían ser rey, pero yo fui escogido por Dios para llevar el nombre de la familia y el legado de seguidores de Dios. Gracias. Por lo tanto, cuando Dios confirmó mi puesto y me preguntó qué quería, en un sueño, le pedí sabiduría, entendimiento y discernimiento para reinar sobre su pueblo. Le impresionó tanto mi perdido que me regaló la sabiduría y además me bendijo con muchas riquezas y honor. Primera de Reyes 3, 5 al 14.
Una de las primeras pruebas de mi sabiduría es también uno de los ejemplos más reconocidos. Dos mujeres vinieron con la idea de que el bebé que cargaba era suya. Mientras pelearon y presentaron su caso, Dios me dio la idea sabia de cómo discernir. Sugerí que cortara el bebé por la mitad para que las dos tuvieran una parte. La madre verdadera respondió, no, deja que la otra lo tenga, no hagan ningún daño al bebé. Su acto de sacrificio demostró el gran amor que tenía por su bebé. Esta historia de sabiduría y muchas más se llegaron a conocer en Israel y en otras naciones. Gente me venía a visitar para ver por sí mismo. Compartí aspectos de la sabiduría por escrito. Lástima que no cumplía con lo que predicaba. Ese hombre sabio, Salomón, escribió el libro de Eclesiastés. Y él escribe muchas palabras de sabiduría que comparte con el pueblo y con nosotros mismos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso viene de Eclesiastés. Él habló de la vanidad de buscar a mujeres. ¿Y cuántas esposas tenía Salomón? 300 y 300 concubinas. Y 300 concubinas. Entonces, con 1000 mujeres, aún así no tenía mucha, como que no vivió mucha sabiduría. No estaba practicando lo que predicaba. Nada más ese dato de sabiduría no serviría de mucho. Y por eso, hasta cuando vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, del 21 al 29, la sabia fundación es la que pone en práctica. Porque los dos escucharon, tanto el sabio como el necio escucharon. Pero solo el sabio lo puso en práctica. Y eso le dio la buena fundación. Entonces, vamos a ver algunas sugerencias para poder obedecer. Algunos ejemplos sabios del libro de Eclesiastés. Y lo que nos revela a través de esa sabiduría de la redención o la salvación de Dios, de su gran plan y de su amor. Porque ese era su papel en los rodeos de la Megilá. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver porque muchas veces las palabras sabias no son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Eclesiastés 12:11. ¿Cómo es un aguijón? ¡Duele! Se Gracias. entierra la piel. No se puede quitar. Uy, y nos duele y nos fastidia. Uy, pero ¿tiene su propósito? Amén. Claro que sí. ¿Cuál es el propósito del aguijón? A eso vamos. A eso vamos. Muy buena pregunta, hermana. Y a eso vamos. Entonces, como estábamos hablando antes del ejemplo de Ruth y Noemí, como sirvieron como hierro apilando el hierro, eso viene del Proverbio 27:17. El hierro se apila con el hierro y la mujer, en el trato con la mujer, estoy cambiando la escritura, pero un poquitico nomás. Nada más para ponerlo muy a lo práctico para nosotras. Pero ¿qué pasa con el hierro cuando el hierro así va con el hierro? Es China. ¿Perdón? Es China. No entiendo eso. Hace ruidito. Ok, hace ruidito, hay fricción, hay chispas hasta Sí, eso se llama rechinar. Los mexicanos Ok. así decimos. Disculpa que no, tengo que mejorar mi vocabulario mexicano. Ok. Pero el punto es que no es algo suave, no es algo así, ay, qué lindo. No, es algo que duele, es algo que choca, es algo que al final nos lleva bien. Porque si yo tengo, bueno, no me adelanto, ahora te lo digo. Entonces, como hermanas Rosa de Hierro, lo que queremos ser es como ese hierro afilando al hierro, pero reconociéndonos como tan bellas como rosas y hasta aguantando esas espinas que tenemos. Pero podemos hacerlo con amor. Sí. Tenemos que hacerlo con amor. Gracias. Así
me aterrorizaron un momento, me dieron miedo, porque ustedes pausaron en responder. Sí lo podemos hacer con amor, ¿sí? Sí lo debemos hacer con amor, pero cuesta más trabajo, yo sé. ¿Pero vale la pena? Claro que sí. Cuando vamos a la palabra, muchas veces nos choca como ese aguijón. Pero ese hierro afilando el hierro nos sirve ¿cómo? Solamente nos van a mandar el material a distancia y va a ser, hermana. Claudia nos dice algo y no la escucho bien. Pero es así. Claudia, después, a ver si después te podemos escuchar mejor, pero ahorita no se escucha, no se entiende bien. ¿Ok? Ya apagó su. Lástima. Me está dando así el punto así. Ok. Porque para nosotras, las unas con las otras, así por ejemplo lo que vimos con Ruth y Noemí, eso es estar pendiente la una de la otra. ¿Sí? Es dar ánimo, dar un ejemplo, Sí. la relación de mentor, como hablamos, tratar a los demás Como quieren ser tratados. como queremos ser tratados, exactamente, Mateo 7:12. Entonces, cuando hacemos eso, podemos servir en parte como espejo la una para la otra. Yo fui al baño ahorita, somos mujeres, tenemos los mismos repuestos, entendemos cómo es la cosa. Ok. Entonces, cuando fui al baño ahorita, así, yo estaba lavando las manos y hice así para revisar los dientes y la semana pasada me pusieron no las raquetas oficiales, pero tengo lo que se llama Invisalign. Para que miren bien allá ella. Se ríe. Ok, entonces, yo entré en el baño y quería revisar porque por el plástico que tiene, se me entra mucho del pintalabios y se queda ahí en eso. Entonces yo revisé. Gracias. Ok. La buena amiga es la que te dice, mira, el breco te quedó en el diente. Mira, tienes una cáscara de frijoles. Exactamente, la cáscara de frijoles es como el peor. ¿Ok? La buena amiga es la que te lo dice. Hermana, se te quedó el papel higiénico en el zapato. Pero, ¿cómo es que lo dice? ¡Ah, mira esa hermana cómo tiene cáscara de frijoles en los dientes! No, se dice así. O se ríe como Marta. No, lo decimos con mucho amor, con mucha sutileza, con delicadeza, ¿verdad? Porque queremos ayudarnos en eso, entonces como espejos espirituales más aún. Debemos tratarlo con esa misma delicadez. No anunciarlo, mira lo que está pasando a esa hermana y cómo ella está cayendo en tentación y mira cómo ella está. ¿Quieren que te traten así? No. Pero quieren que con mucho amor te vengan y te hablan con la palabra y puedo acompañarte en oración por eso. Eso ya sí es otra cosa. Pero cuando vamos a la palabra, nos sirve como ese espejo espiritual con el que también podemos animar a otros. Es un espejo espiritual. Santiago 1, 22 al 25 dice lo siguiente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuántos de ustedes al levantarse en la mañana van y se miran en el espejo con todos los pelos parados y dicen, ok, qué bien? No, hacemos algo al respecto. Ni queremos salir así de repente a tomar el café antes de así arreglarlos un poquito. Porque exactamente no queremos ni vernos a nosotros mismos ni que ninguno de nosotros nos vea así con los pelos parados. ¿De qué te sirve el espejo si no vas a hacer nada al respecto? Si voy a ver el espejo, ok, pelos parados, pero no hago nada al respecto, ¿para qué vi al espejo? ¿Para qué tienes el espejo? ¿Para qué tienes el espejo si no lo vas a utilizar?
¿Para qué tengo espejos si no los voy a utilizar? Pero yo no puedo ver este versículo. Hermano, te iba a decir, lo utilizamos, pero del otro lado, porque queremos que las demás se miren en el espejo y yo no me quiero. Exactamente. Eso pasa mucho. Muy buen punto, hermana. Pero yo no puedo ver este versículo sin pensar en una historia. Yo, hace ya varios años, como en el 2000, pasé un mes en Rusia. En ese tiempo yo solo había vivido en el sur de los Estados Unidos, había viajado a Latinoamérica, es decir, ya conocía las tierras cálidas. Ir a Rusia, no hablar el ruso, tenía muy mala actitud, se lo confieso, abiertamente. Señor, ¿cómo es que tú me vas a usar en Rusia? Pero yo iba para reportar para la iglesia con la que trabajaba en ese tiempo. Ellos tenían a una familia ahí como misioneros. Y yo iba para apoyarles, para visitarles, para llevar después un reporte a la iglesia. Ok, Señor. Si uno de mis versículos favoritos es, heme aquí, envíame a mí, tengo que ir. Si me enviaste, ok, voy a Rusia, están enseñando clases de inglés usando la Biblia. Ok, eso sí de repente puedo hacer. Entonces entro en esa clase y está una muchacha ahí que se llama Julia. Y ella es estudiante de la universidad y adivinen lo que está estudiando Julia. El español. ¿Les he contado esta historia? No. Adivinó muy bien. Es que es un idioma muy bonito. Entonces, pero yo jamás me hubiera imaginado ir a Rusia para estudiar la Biblia en español con una muchacha ahí. Ok, Señor, tú sí tienes un plan. Entonces, Julia y yo comenzamos a estudiar la Biblia juntas. Y un día estábamos estudiando del etíope eunuco en Hechos 8. Y le dije, mira, hay 4 cosas que aprecio muchísimo de ese hombre. Primero, que él entendió la importancia de ir a adorar a Dios. Y en aquel entonces él tenía que ir a Jerusalén para poder adorarle. Así que hacía eso y muy bien. Segundo, él entendía la importancia de la palabra. Y aunque solo tenía el profeta Isaías, él agarraba su rollo de pergamino y lo leía mientras iba. Tercera cosa que me gusta de él, que cuando no entendía lo que estaba leyendo, hacía la pregunta. Y Dios mandó a Felipe para que le enseñara y listo. La cuarta cosa que me gusta mucho del hombre es que cuando entendió lo que tenía que hacer, lo hizo de inmediato y fue bautizado. Y felicité a ella como el etíope eunuco que estaba haciendo muchas de esas preguntas. Y ella me agradeció como el Felipe que Dios le había mandado para contestar esas preguntas. Muy lindo lo que estábamos compartiendo. Pero ella me dice, Michelle, tengo una compañera en mi apartamento que también tiene muchas preguntas sobre Dios. ¿Será que podemos conversar con ella también? Pues claro, sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos. Entonces, el próximo día nos reunimos en su apartamento. Yo estaba dando el estudio en español y Julia lo traducía del español a ruso. Dígame que Dios no es grande. Amén. Para llevar a esa sureña a Rusia para enseñar la Biblia en español con esas 2 rusas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estábamos sentadas ahí estudiando y no eran solamente esas 2 que vivían en ese apartamento, sino que era todo un grupo de universitarios. Entonces, de repente, entra una de ellas. Voy a tomar esto como así como mi ejemplo. Acuérdense que estamos en Rusia, ¿verdad? Ok. Entonces, entra la tercera en un vaso así bajito de vidrio con un líquido transparente. ¿Estamos en Rusia? Era vodka. Ok, se lo digo directo. Ok. Entonces, ella entra así. Y dice, aunque no le entiendo el ruso, le entiendo decir, ¿qué estás haciendo? Entonces, Julia, toda apenada, le levanta la Biblia y le dice, estamos enseñando la Biblia. Enseguida, esa muchacha se paró derechito,
Se puso pálida, volteó y salió. Julia estaba, ay, Michelle, me disculpa, yo sé que tú no tomas, yo no tomo así. Ay, ¿será que tenemos que suspender el estudio? Lo siento, ay, Michelle, qué pena, bla, 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 todo eso. Y yo le dije, Julia, tranquila. Es que es primera vez que ella se ve reflejada en el espejo de la palabra. Y fue confundida. Le dio tan directo, tan derechito, así que no le quedó otra que y salió. Estaba despeinada y se fue a peinar. Definitivamente. Así ya no se calmó, Estaba borracho y se fuera a emborrachar. sí, puede ser, No puede decirlo. ser. Pero el punto es que nada más y nada menos la palabra sirve como ese espejo espiritual. En Efesios 4:15 dice más bien al vivir la verdad con amor. En otras traducciones dice al hablar la verdad con amor. Porque aunque muchas veces lo sentimos como un aguijón, es con amor. Porque hasta dice que Dios disciplina a quienes aman. ¿Qué tal si dejáramos que los niños no tuvieran ninguna disciplina? Exacto. Los ojos de la hermana lo explicó muy bien. Dios ama a sus hijos. Y no nos toca a nosotras disciplinar a otros, pero sí nos toca hablar y vivir la verdad con amor. Y dejar que la misma palabra sea ese espejo. Ese espejo espiritual, ese aguijón a veces. Pero por eso también nos mantengamos firmes. La esperanza que profesamos, estoy leyendo Hebreos 10, 23 a 25, porque fiel es el que hizo la promesa y nos preocupamos los unos por los otros, al fin de ¿qué? ¿Lo puedes leer? ¿Al fin de qué? De que estimularnos al amor. Estimularnos los unos a los otros. Sí, y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, porque puedo ser hierro yo sola, afilando ¿a qué? No lo podemos hacer en el contexto a solas. Hay una razón, hay muchísimas razones por las que Dios nos dio la iglesia. Por la que podemos afilarnos las unas a las otras, aunque a veces nos duele. Y no dejar los que están solitas. Exactamente, exactamente, Buscarlos. exactamente. Entonces, otra palabra para aguijón. Antes de que termine, una de las cosas es sí es bueno afilarse una a la otra, Sí. pero hay quien no se deja afilar y debemos de aprender a que nos afilen. Y es parte del proceso. Entonces vamos a ver cómo afilarnos bien y cómo hacerlo. No, cómo no hacerlo. Porque ni queremos saber cómo hacerlo mal, al menos que sea para evitar hacerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, otra forma de decir como aguijón es como las espuelas. Como los vaqueros que tienen las espuelas para que muevan así el caballo. Ok. Entonces, las espuelas tienen un propósito, ¿verdad? Sí. Para que ande el caballo. Pero, ¿duele? Sí. Uno puede usar la espuela para bien o para mal, ¿verdad? Ok, entonces, para bien o para mal, tenemos estímulos positivos y espuelas malas. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo así. Los estímulos positivos, como palabras animadoras, la oración, el ejemplo, mensajes de texto o de Facebook. Hola, hermana, estoy orando por ti. Pensó en mí, qué bien. Ay, oye, hermana, leí este versículo esta mañana, me animó tanto, te lo quería mandar también. Eso sí son estímulos positivos, eso sí anima, eso sí es el hierro afilando el hierro en un buen sentido amoroso. El servir el uno al otro. Espero que, no, parece que no.
Amén, dice la hermana. ¿Ve? Amén. Pensé que se estaba cayendo, pero no, es que nos quería decir amén, amén. El servicio. Uno sabe que la hermana está pasando por un tiempo muy difícil, muy estresante. Le lleva una cena para que la familia pueda comer y ella puede atender a las otras necesidades de la familia. ¡Uf! ¡Qué estímulo más positivo! Versículos bíblicos, hay muchas maneras y van a tener la oportunidad de hablar eso entre sí dentro de poquito. ¿Y hay escuelas malas? Las que queremos evitar. La crítica, exactamente, un sentido de culpa. Ay, hermana, ¿por qué no estabas ahí ayer? Dijiste que ibas a venir. Dijiste que ibas a venir y no viniste. No, no, ¿por qué no te congregaste? No, ni quiero escuchar porque no te congregaste. Y a veces, aunque no lo digamos así tan brusco de la manera que yo lo dije, por nuestra actitud así lo estamos diciendo. Tenemos más una actitud de comparación o de condenación. Terminamos con el chiste, la hermana no se congregó. No venimos a decirle, mira hermana, ¿pasó algo el domingo? Ay, te extrañamos. Ay, hay algo que está pasando en la familia. Ay, sí, lo que pasa es que recibimos la llamada esa misma mañana que falleció mi abuela y estábamos ahí tratando de contactar a toda la familia. Ay, pues. Ya eso, nada más como tú le haces la pregunta, cambia todo el sentido de que si es un estímulo positivo, de apoyo, de hierro afilando el hierro, o si es... ¿Verdad? Sí. Pero con nuestra expresión facial, con nuestro tono de voz, con nuestra actitud, todo eso importa e influye en cómo se va a reaccionar el otro. Sí debemos ser hierro afilando a hierro, pero con amor, no con áspera. Entonces, ¿qué es una hermana raza de hierro? Hablamos de esto en el contexto de Ruth y Noemí, pero ahora lo vemos en ese contexto de Eclesiastés, con los aguijones y con la sabiduría del hierro afilando a hierro. Porque la idea y el papel es de ánimo e inspiración, de oración, de entendimiento, de afirmación, de confidencialidad. Como una auditoría espiritual, para quienes son contadores entiendan a qué me refiero. Pero es ese llamado mutuo a vivir en santidad. Porque si las dos nos hemos comprometido con Dios y la una con la otra, ya mis palabras de ánimo se sienten como el ánimo mutuo. No es que yo soy la madre espiritual que te está hablando a ti. No. Sino que somos hermanas que estamos en eso juntas. ¿Entienden la diferencia? Sí. Tremenda diferencia. Entonces, lo que es y lo que no es, no se trata de comparación. Sí, yo asistí todos los domingos el mes pasado. Tú no. No, de eso no se trata. No se trata de condenación. ¿Tú no has leído toda la Biblia todavía? No, de eso no se trata. No se trata de competición. Yo leí todo el libro de Proverbios el mes pasado. Un capítulo por día, como tiene 31 capítulos. Yo te gané. No. No se trata de conformidad tampoco. Porque yo no voy a ser la misma cristiana que hermana tal. ¿Por qué? Se está riendo de mí. Sí. No se trata de eso. Porque yo no voy a ser la misma cristiana que tú, porque tú eres madre y yo soy soltera. Entonces mi relación con Dios va a ser distinta a la tuya. Pero que las dos tengamos una buena y profunda relación con Dios, sí, amén. Sí se trata de caminar juntas, el compañerismo. Sí se trata de afilarse, porque hacemos ese compromiso de afilarnos. Sí se trata de una vulnerabilidad, esa palabra siempre me cuesta. La vulnerabilidad a veces me cuesta también, así que... Pero sí se trata de abrirse. Porque si yo no les confieso y no me abro a decir, uy, hermana, la semana pasada yo sí estaba cayendo en la tentación de la comparación. Unas cosas que estaban pasando con unos amigos y yo me sentí así como,
wow, Señor, pero ¿por qué eso no está pasando en mi vida? Tanto que he trabajado por eso y no se logra y parece como súper fácil. Estaba cayendo en esa tentación de la comparación, pero lo confesé con una de mis hermanas de Rosa de Hierro y ya Satanás no tenía ya poder en esa comparación, porque lo llamé la mentira que era, así como vimos en el cuadro de mentira, ¿verdad? Y pude reconocer que era mentira, pude compartirla con mis otras hermanas y le cortamos en el camino. Ya Satanás no tenía poder. Entonces, unos tips prácticos: podemos estar, escuchar y hablar. Y hay una razón por la que está en ese orden. Los amigos de Job hicieron muy bien en acompañar a Job hasta que se abrieron sus voces. Entonces, estamos y escuchamos y quizás hablamos. Lo mantenemos en lo espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Cómo puedo orar por ti en eso? Permítame compartir este versículo contigo. Ay, estoy luchando con... Porque eso lo mantiene en lo espiritual. No es que solo estamos hablando de la oferta en Walmart por tal cosa. Caminar y hablar. Hasta haciéndolo con el ejercicio. Nadie sigue un plan de ejercicio sola muy bien. Acompañada, sí. Contar historias. Historias que dan gloria a Dios más aún. Hacer preguntas. Porque así nos entendemos y estamos escuchando. Dar gracias juntas. Ay, mira lo que Dios hizo en nuestra vida. Regocijarse juntas. Ay, mira lo que Dios nos hizo. Ay, qué bendición. Ay, Dios es grande. Y uno se regocija consigo. Será una bendición en la vida de otra. Perdón. Ya, ok. Ok, sí, atacaste muy rápido. Muy bien. Entonces, todo eso aprendemos y podemos ir mejorando a través de la sabiduría de la palabra. Porque solo la palabra nos puede llevar a saber cómo entender y cómo realizar todo eso. Entonces, pero quizás me dices, ay, no, Michelle, como que me hace falta mucha sabiduría. Yo no la tengo. Les comparto una promesa de Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Ahí está. Amén y amén. Amén. Entonces nos da como unas perlitas la sabiduría. Palabras bonitas y a veces aguijones. Pero esas perlas de sabiduría a veces sí son suaves y nos afirman y nos consuelan y nos hacen brillar. Y a veces sí son como aguijones. Pero por eso esas mismas palabras de sabiduría como las que encontramos en Eclesiastés tienen su papel en los rollos de la Megilot, en los rollos, en el papel de los ritmos espirituales, porque nos recuerdan y nos revelan de la salvación y la redención. Nos recuerdan del plan de Dios, que Él sí tiene un plan, que Él sí está en control de todo, y nos recuerdan del amor de Dios. Tienen su papel a través de esa sabiduría. Entonces, como viendo a Eclesiastés en resumen, él decía, todo es vanidad. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Nos dice que hay un momento para todo. Nos dice que vivir sola es una locura. Nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y no puedo decir ese versículo sin como comenzar la canción. Buena manera de recordar la palabra es a través de las canciones. Teme a Dios y guarda sus mandatos. Debemos recordarnos de estas verdades. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tomar estas perlas de sabiduría, esos aguijones, ouch, y vamos a tomarlas, pero vamos a compartirlas las unas con las otras, a través de lo que yo llamo los elementos comunes. Entonces, en su página 4, tienen estos elementos comunes mencionados. Y tienen esta misma lista arriba de lo que son los elementos comunes. ¿Todas ven en la página 4 lo que estamos viendo?
Y quienes están en aula virtual, tienen como bajar esto por la misma página de IB. Y estamos en la página 4 que tiene así todo esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita mismo, van a tener unos pocos minutos para hacerlo. Y no se preocupen, los que están en aula virtual, les voy a unir en un grupo pequeño a ustedes mismas. ¡Ah, la tecnología! ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer es que van a tomar lo que son estos elementos comunes en base a lo que son esas palabras sabias, a veces como aguijones, de Eclesiastés. Pueden ser también otras cosas de las que hemos hablado hoy en las que te has inspirado, ¿ok? No es que, uno tiene que ser de estos, no. Pero lo que van a hacer es que van a, en grupos de 2 o 3 personas, van a compartir la manera en la que quieres crecer o florecer. Por ejemplo, yo he estado enfocándome mucho en escuchar la voz del Creador. Quiero acordarme del Creador y escuchar su voz a través de la creación, a través de su creación así, mis hermanos. Yo este año me estoy enfocando mucho en escuchar. Entonces, para mí, una de las maneras en las que quiero crecer o florecer es escuchando al Creador, que eso va muy de acuerdo con acuérdate de tu Creador, Eclesiastés 12. Entonces, la espina relacionada con eso que yo deseo eliminar es la de hablar más que escuchar. Y la manera en la que necesito a alguien como afiladora en mi vida en eso, es que si yo estoy, y mi hermana me lo hizo hace poco, Michelle, sé que no fue tu intención, pero estabas hablando como sobre esa persona. Estabas tratando de decir algo y tú como, le hablaste como más duro y le cortaste la palabra. Y no era mi intención. Pero mi hermana, como ella sabe ese deseo de mi corazón, ella me sirvió como ese hierro afilando a hierro y me dijo, Michelle, eso pasó y yo, ay, gracias, hermano. Entonces, pero es bueno cuando nos invitamos a hacer eso en nuestras vidas. Entonces, me explico ahora en la aplicación de los elementos comunes y lo que vamos a hacer con esto. Preguntas. Muy bien, ¿no tienen preguntas? Muy bien, ok. Tan claro como el otro. Entonces, tienen, dime. Un comentario. Lo más importante es ser uno humilde y reconocer y aceptar. Claro, claro. Que alguien le diga su verdad. Sí, exactamente. Y por eso también cuando estamos hablando de esos aguijones, es algo que se duele. Y si no lo tomamos con una actitud humilde, nos cuesta más hasta compartirlo con otros. Pero cuando con la humildad mutua nos estamos afilando, brillan las dos. Entonces, queremos brillar. Queremos llevar hasta todo lo que estamos hablando a lo muy personal y a lo muy práctico. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita entre nosotros. Entonces, les voy a dar unos minutos en grupos de 2 o 3 y pueden, así, estas sillas son muy fáciles para voltear, si quieren hacerlo así, ¿ok? Y les voy a juntar a Claudia y a la otra. Se me fue su nombre. Les voy a juntar para que ellas lo hagan hasta ellas mismas en el aula virtual. Y vamos a... Acá me quiere está solita y hay cosas. Yo ya pensé en una manera en la que quiero crecer o florecer, que siempre quiero estar acompañada y rodeada de todos mis hermanos. Me gusta estar sola porque sola no voy a poder vivir. Ser rodeada. ¿Usted cuál quiere? Puede poner otra cosa. Entonces, Kelly, tú te debes unir al breakout group y así
Obedece. Ajá, es la de,